Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la idea del progreso según Nisbet. En cuanto a la confusión en los significados de progreso, pues la idea de progreso parte de una convicción sencilla. La humanidad siempre ha avanzado y seguirá avanzando, eh, pero el verdadero problema surge cuando nos preguntamos qué significa avanzar. El progreso puede entenderse pues también en varias dimensiones, en lo espiritual, en cómo alcanzar la perfección moral o religiosa, en lo material y lo científico, en cuanto a los avances de las artes y las ciencias, o en lo social y político, como en la búsqueda de la libertad, la igualdad y la justicia social. Ahora bien, esta también se ha usado de manera negativa como justificación de regímenes absolutistas, racistas o totalitarios. Y Nisbet señala un error frecuente, pensar que el progreso es exclusivo de la modernidad, cuando en realidad ya existía en épocas mucho más antiguas. Eh, la historia de la filosofía pues muestra que la idea de progreso no nació en la modernidad, sino que ya estaba presente en la antigüedad clásica. Un ejemplo de esto, dado por Hesíodo, que hablaba de la posibilidad de reforma y mejora. En cuanto a Xenófanes, decía que con el tiempo los hombres descubren cosas mejores, y en cuanto a Protágoras, veía la historia como la lucha de superar la ignorancia. En la tragedia de Esquilo, Prometeo entrega el fuego a los hombres. Esto es símbolo del ascenso cultural y técnico. Y Sófocles en la Antígona celebraba la capacidad humana de crear leyes y tecnologías. Por otra parte, Platón y Aristóteles pensaban en un progreso ligado a la política, la moral y el conocimiento. Y finalmente, Epicuro y los estoicos hablaban del perfeccionamiento continuo de la humanidad. Todo esto demuestra que el progreso ya estaba muy presente en el pensamiento griego. En cuanto a conclusión, Nisbet plantea que el progreso es una idea con múltiples significados y a veces contradictoria. Puede referirse a la espiritualidad, al avance científico, a la justicia social, pero también ha sido usado para justificar regímenes autoritarios. Lo importante es entender que no es una noción moderna, sino una idea de que ya existía desde la antigüedad clásica en Grecia y Roma. Por eso el progreso debe verse como un concepto antiguo, amplio y en constante reinterpretación en la historia del pensamiento occidental. En cuanto a las opiniones de los filósofos romanos sobre el progreso, en primer lugar está Lucrecio, un autor romano que habla de la historia humana como una progresión, ya que al principio pues la gente vivía sin hogar, sin herramientas, vulnerable ante la naturaleza, pero poco a poco por su ingenio y cooperación se fueron inventando pues las casas, los barcos, la medicina, entre otros. Pues esto demuestra que la humanidad progresa y pues que todavía está en una etapa temprana. Por otro lado, Séneca también habla de la decadencia de este proceso e insiste que la intervención humana, más que la pura sabiduría filosófica, ha hecho posible la agricultura, la metalúrgica, entre otros, pues para que el conocimiento siga creciendo. También es importante porque señala que el papel importante que juegan nuestros descendientes para descubrir las cosas que pues pueda que ahora nos parezcan obvias. En cuanto al cristianismo y la idea del progreso, pues aquí en Occidente pues se señala que la idea es muy grande y subestimada. Hay quienes piensan que ni los griegos, ni los romanos, ni el cristianismo tenían una verdadera noción del progreso, pero dado a investigaciones y estudios, pues se demuestra que hay una filosofía del progreso. Por otro lado, tenemos lo que es el legado agustiniano y las etapas del desarrollo histórico, ya que pues San Agustín plantea una visión completa de la historia humana, habla de que es un proceso ordenado que va por etapas y que pues la humanidad es una y su desarrollo en última instancia está precedido por Dios. Se usa la imagen de la educación de la raza humana, que la humanidad pues progresa por distintas edades, que se eleva desde lo terrenal a lo espiritual. También plantea el periodo final utópico, que es pues necesario para que después como que toda esta idea se separe un poco de Dios, aunque pues él también valoraba el progreso material, pues dado que como su contexto y formación pagana conocía y admiraba los inventos humanos. También por otro lado tenemos a Joaquín de Fiore y el utópico legado del progreso, pues él aquí plantea que la historia se divide en tres grandes etapas y una de estas está, bueno, cada una está ligada a la Trinidad. Tenemos la era del Padre, que es la ley, la era del Hijo, que es el Evangelio, y la era del Espíritu Santo, que es la cual pues la gente duraría 1000 años, viviría en paz, en felicidad espiritual, y ya no serían necesarios los gobiernos ni la jerarquía de la Iglesia.
También afirmaba que al final de la era habría un periodo violento y destructivo, pues como una especie de preludio. Todos estos aportes en conjunto impulsan la idea del progreso e impulsan a otros historiadores a construir un concepto del mismo. La batalla de los libros en el siglo XVII, los antiguos contra los modernos, hasta Estados Unidos de Norteamérica. La querella de los antiguos y modernos. ¿Por qué querella? Puesto que fue una discusión en Francia en el siglo XVII. Allí se enfrentaron dos maneras diferentes de pensar. Unos decían que lo mejor ya había pasado, que había sido en la antigüedad, mientras que otros creían que el presente podía superar el pasado. Esta pelea de ideas fue el punto clave de lo que hoy consideramos y entendemos como progreso. Ahora, argumentos de los antiguos. Los antiguos como Boleau y Jonathan Swift pensaban que los grandes escritores y filósofos que ya habían existido en Grecia y Roma, que eran autores como Homero, Platón y Séneca, eran insuperables, y la gente moderna nunca podría alcanzar ese nivel intelectual como lo fueron ellos. En resumen, decían que lo clásico era visto como la cima del conocimiento, así de, digamos, lo que limitante, y fue, digamos, para ellos que la antigüedad era para ellos el máximo esplendor del conocimiento. Ahora, entonces, para los modernos, argumentos de los modernos, tenemos que, por otro lado, los modernos con figuras como Fontenelle y Perrault decían lo contrario. Ellos creían que la humanidad nunca pierde su capacidad de pensar y crear y que cada generación puede aprender de la anterior y mejorarla, como se ha visto en los últimos años. Así para ellos, la humanidad no envejece ni se estanca, sino que siempre puede ir hacia adelante. Ahora entonces tenemos las críticas al razonamiento de los modernos. Aunque esta idea sonaba bien, también recibió críticas. George Sorel dijo que los modernos caían en un círculo sin salida, porque decían cosas que a la verdad eran ilógicas, como esta parte del texto, que decía que Molière es mejor que Esquilo porque la humanidad progresa, o sea, solamente por eso. Y sabemos que progresa porque Molière es mejor que Esquilo. A pesar pues de este error lógico, como lo había mencionado, al final la visión moderna ganó y se instaló la idea de que la historia avanza gracias a las personas y no a la religión. Ahora entonces tenemos a Turgot y la consolidación de la idea del progreso. En 1750, Turgot amplió esta idea. Para él el progreso no solo estaba en las artes o las ciencias, sino también en la economía, las leyes, las costumbres y las instituciones. Además, quitó la explicación religiosa y propuso que el avance dependía del esfuerzo y de las acciones humanas. De ahí entonces se pudieron, digamos, crear un progreso, puesto que ya se separaba el tema de la religión y la ciencia y pudieron pues dar explicaciones más amplias sobre esto. Ahora entonces tenemos el legado cristiano en la idea del progreso. Aunque Turgot ya no era religioso, reconoció que el cristianismo había dejado una huella importante. El cristianismo, pues para él, siempre digamos que lo separó a la raya, pero él, digamos que la religión, como lo dice, daba como un paso de que no todo tenía como, de que la religión había enseñado a ver la historia como un camino con etapas, que empieza, avanza y tiene un final, en vez de verla como algo que se repite siempre. Esa manera de ver el tiempo fue clave para poder pensar en el progreso como algo continuo y no algo cíclico, como se había, digamos que, considerado. Y como conclusión, en resumen, desde mi punto de vista considero que la pelea entre antiguos y modernos fue mucho más que un debate sobre libros, sino que fue el comienzo de la idea de que la humanidad pueda avanzar paso a paso gracias a su inteligencia y su trabajo. Esto preparó el terreno para la Ilustración y la Revolución Francesa, donde el progreso empezó a verse como algo constante y posible para todas las personas. Para el tema 4, el punto de vista del progreso en el siglo XIX hasta Estados Unidos de Norteamérica nos habla de que la idea del progreso se convirtió en una de las creencias más importantes en Europa y Estados Unidos. Las personas pensaban que la humanidad avanzaba de forma constante e inevitable hacia un futuro mejor. La revolución industrial aceleró este proceso con grandes transformaciones en la economía, la sociedad y la cultura. Los avances científicos y tecnológicos cambian radicalmente la vida cotidiana y generaron una sensación de optimismo sobre lo que estaba por venir. En Francia, Auguste Comte destacó por proponer la ley de los 3 estadios, donde la humanidad pasa de una etapa teológica a otra metafísica y finalmente a una científica o positiva, en la que la ciencia se convierte en la base del conocimiento. Además, Comte fundó la sociología, buscando entender las leyes que rigen a la sociedad para dar orden y progreso. En Alemania, Hegel interpretó la historia como el camino del espíritu humano hacia la libertad universal. Por su parte, Karl Marx, influido por Hegel, sostuvo que la historia estaba determinada por la lucha de clases y que el progreso llevaría inevitablemente al fin del capitalismo y al nacimiento del socialismo. En Inglaterra, John Stuart defendió la libertad individual como la parte del progreso y retomó las ideas de Comte sobre la evolución social. A su vez, Herbert Spencer relacionó el progreso como la evolución, afirmando que las sociedades, al igual que las especies, avanzan con el tiempo y que la ciencia y la adaptación social permitirían superar las imperfecciones humanas.
Finalmente, en Estados Unidos, una de las ideas europeas sobre el progreso fueron adoptadas y potenciadas. El país experimentó una rápida industrialización, consolidó un sistema democrático sólido y comenzó a proyectarse como una potencia económica, política y científica mundial. Líderes como Jefferson, Franklin y Adams mostraron una gran confianza que la humanidad podría superar la pobreza y la ignorancia y las limitaciones. En resumen, el siglo XIX marcó el inicio del mundo moderno, donde el progreso impulsado por la ciencia y la tecnología y los cambios sociales se veía como un destino inevitable. Ahora vamos a hablar de cómo cambió la idea de progreso entre el siglo XIX y el XX. En el siglo XIX, la mayoría de la gente tenía una gran confianza en que la humanidad siempre iba hacia adelante, pero no todos estaban tan convencidos. Algunos pensadores como Nietzsche, Schopenhauer y Max Weber empezaron a decir que el progreso no era algo seguro ni inevitable, que la historia no siempre significaba mejora, sino que también podría traer problemas y retrocesos. Esa visión influyó mucho en los intelectuales del siglo siguiente. Por ejemplo, obras como La ilusión del progreso de Sorel, La decadencia de Occidente de Spengler o El malestar de la cultura de Freud mostraban un ambiente cada vez más pesimista sobre el futuro de la humanidad. Era como si la fe en el progreso empezara a llenarse de dudas. Pero tampoco todo era pesimismo. También hubo pensadores que se mantuvieron muy optimistas, como Teilhard de Chardin, que decía que la humanidad podía seguir perfeccionándose poco a poco. De hecho, su fe en el progreso era todavía más fuerte que la de Spencer, quien había sido uno de los grandes defensores de esta idea en el siglo XIX. Cuando llegó el siglo XX, muchos creyeron que esa fe en el progreso estaba muriendo. Y claro, había razones. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y el auge de los regímenes totalitarios hicieron que pareciera que la humanidad no estaba avanzando, sino retrocediendo. Además, se sumaron nuevas preocupaciones como el agotamiento de los recursos naturales y un gran desánimo social. Aún así, la idea de progreso no desapareció por completo. En las primeras décadas del siglo XX todavía había confianza en que la humanidad podía avanzar. La diferencia estaba en cómo se creía que eso podía lograrse. Algunos decían que el cambio era para dejar actuar al mercado libre sin tanta intervención del Estado. Otros pensaban lo contrario, que el progreso necesitaba de una planificación estatal y de ahí surgió el nuevo liberalismo que buscaba un gobierno más activo en la economía y en la sociedad. También apareció la tecnocracia, un movimiento que proponía que fueran los científicos y expertos quienes dirigieran la economía y el gobierno, confiando en la ciencia y la tecnología como los motores principales del progreso. Por otro lado, los movimientos radicales, como el socialismo y el marxismo, seguían apostando por un futuro mejor. Ellos creían que la historia inevitablemente derribaría las barreras que impedían la igualdad y la justicia. Incluso el comunismo en países como Rusia y China se presentaba como el único camino hacia un futuro dorado para toda la humanidad. Un ejemplo de esto es lo que dijo el líder chino Liu Shaoqi, quien aseguraba que el comunismo era inevitable según las leyes de la historia. En conclusión, lo que vemos es que durante el siglo XX la fe en el progreso ya no fue tan fuerte ni tan optimista como en el siglo XIX, pero tampoco desapareció. Se mantuvo viva en diferentes formas, en la economía, en la ciencia, en la política e incluso en las ideologías. En otras palabras, la gente ya no veía el progreso como algo seguro, pero seguía siendo una idea muy poderosa que inspiraba a distintos movimientos y pensadores. Vamos a hablar acerca del escepticismo actual en torno a la idea del progreso, y es que durante mucho tiempo el progreso se ha entendido como un sinónimo de avance, de bienestar y además de desarrollo. Esa era una idea casi incuestionable, sin embargo se consideraba que mediante esta podríamos obtener más ciencia, más tecnología, más economía, y eso iba a significar un mundo mejor. Sin embargo, en las últimas décadas, entonces hemos podido ver una visión más cambiada. Hoy nos preguntamos si ese progreso realmente está beneficiando a toda la humanidad o si por el contrario también está generando problemas y desigualdades. En cuanto al escepticismo, pues se considera que hoy la idea se cuestiona por consecuencias que no siempre van a generar cambios positivos. Es por ello que utilicé esta frase: el progreso es el avance de la humanidad hacia mejores condiciones de vida. En cuanto al escepticismo actual, pues se tiene una idea de progreso que surge de varias razones. Primero, la crisis ambiental, y es que allí el crecimiento descontrolado pues ha provocado un cambio climático, ha provocado pérdida de la biodiversidad y además contaminación. El segundo son las desigualdades sociales, pues mientras algunos se enriquecen día a día, hay millones de personas que siguen siendo pobres o llegando a la clasificación de pobreza extrema y desnutrición. Tercero, la violencia y los conflictos, pues pese a todos los avances tecnológicos y al avance del mundo, pues siguen existiendo enfrentaciones de guerras, de terrorismo y de violencia estructural. Y por último, los riesgos tecnológicos, de acuerdo a esas innovaciones como la inteligencia artificial, las armas nucleares o la biotecnología, han generado ciertos beneficios, pero también esto indica llevar a amenaza. Todo esto nos va a hacer cuestionarnos si el progreso es realmente automático y si es positivo. De acuerdo a las respuestas del escepticismo, pues frente a esas dudas han surgido dos posturas. Por un lado, la postura pesimista,
Esa va a sostener que el progreso ha fracasado y que estamos en decadencia. Y por otro lado, se ha generado una postura crítica. Es allí donde, pues además de crítica, es constructiva y propone pues no abandonar la idea del progreso, sino redefinirla, buscando un progreso que no sea solamente material, sino también sea ético, que sea sostenible y que sea orientado al bienestar colectivo. Por lo tanto, pues hoy las nuevas perspectivas nos invitan a pensar en un progreso más responsable, generar un desarrollo sostenible, buscar un equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del ambiente, además el bienestar social, generar un progreso ético, generar un progreso tecnológico en el que pues la ciencia y la innovación estén al servicio de las personas y no solo de intereses económicos. También es fundamental trabajar por la igualdad y por la justicia social. Eso va a permitir garantizar a todas las personas que tengan un acceso a la oportunidad, a la educación, a la salud y finalmente eso va a permitir fomentar la participación y la cooperación global. Además que nos va a permitir que en un mundo interconectado haya más cambio que problemas. Es decir, que si trabajamos juntos vamos a poder realizar o vamos a poder crear una comunidad internacional. Es decir, que el verdadero progreso no puede medirse únicamente con cifras económicas. Se debe centrar en el bienestar de las personas, en el cuidado del planeta y en la equidad. Y solo así vamos a poder construir un futuro más justo, más solidario y más sostenible para las próximas generaciones. Muchas gracias.